¿ya? Buenas noches, disculpen mi carita, ya que estamos con la Rosita hoy día desde las 9 a.m. despierta, ya es demasiado para cualquier persona, ¿ya? Hoy día vamos a ver algo que es muy importante, que es la pauta alimentaria. Ya, chiquillas, ustedes, de pauta alimentaria, ¿qué es lo que conocen hasta ahora? ¿Con qué pauta les gusta trabajar? ¿Han visto alguna pauta que conozcan? ¿Alguna que les llame la atención? ¿Alguna pauta que digan está súper trillada, todos usan esta pauta? ¿Ya? Que me puedan comentar. La Cami me dijo por interno delante, profe, ¿puedo llevar mi propia pauta? Si tuviera alguna pauta por ahí que nos quisiera comentar, Camila. ¿Está por ahí? Sé que se está conectando recién. Sí, profe. No, lo que pasa es que yo estoy adecuando una pauta en base al último libro, Ah, que sí, porque yo ya tenía todos los Excel con esos cálculos, entonces se me complicaba un poquito ya, explicarlo con las otras porciones. Más que nada por eso lo quise cambiar, ya. pero yo creo que la forma de cómo está esa pauta de poder poner el número de porciones por grupo de alimentos me parece adecuado. Quizás podríamos crear unas pautas más adelante más que sean más claras en el sentido de tener dibujos, imágenes más explicativas, que es una, o sea, eso igual se explica en la consulta, pero Es lo no básico, sé, ¿cierto? quizás no sé, por los lácteos, destacarlos con azul y cuando eso aparezca en la pauta de alimentación, que esté escrito en azul también, no sé, Claro. porque igual La la que tenemos, gente no lee mucho. la que tenemos en la U es como los base, los base, los base, los base. En el fondo, esto es como lo mínimo para que a usted le quede claro. Pero la Claro. idea para ustedes ya es que puedan hacer pautas que sean didácticas, dinámicas, atractivas, con colores, ¿cierto? Con formas, Claro. con ejemplos de personas que la persona, aparte de leer, pueda ver las cantidades, como hoy día muy bien hizo Rosita, de qué tamaño, ¿cierto? El plato que usted consume. Como este plato, se le mostró un plato, entonces también que utilicen todo el material que tenemos en el taller, ¿ya? Vamos a compartir pantalla de hoy. Pausa. También, profe, hay que considerar que la gente no lee. Hmm. Entonces, en general la gente no lee, entonces si uno le pasa quizás una hoja con mucho texto, Hmm. en verdad no la va a leer porque el común de la gente no le gusta leer, es como más visual, encuentro yo. Quizás ver alguna opción más adelante, hacer algo más visual para la gente, el adulto mayor también. Tengo una alumna de primero que está en prueba y me está escribiendo porque se le cayó la prueba y me manda este pantallazo de no se puede acceder al sitio web. Así que un minuto, chiquillas, para ver este problemita. Espérame dejar. Vamos a ver. Castillas, ahora sí. Entonces, de la pauta, no sé, ¿qué es lo ideal? Yo les conté una vez lo que me pasó a mí, la única vez que un paciente por tiempo no quise leerle la pauta, les conté esa historia, ¿no? Y le dije al paciente como se la expliqué como rápidamente y le dije tome, como lo que falte. Y el paciente me dijo no sé leer. Moraleja, nunca, ¿cierto? Dejar una pauta a medio explicar, a medio leer, ¿ya? Porque el paciente puede, ¿cierto? O no escuchar, o no ver, y su única explicación va a ser cuando nosotros al paciente le decimos con palabra o le hablamos fuerte, ¿cierto? Le explicamos la pauta de alimentación, ¿ya? Entonces, la pauta alimentaria. En la expresión de la prescripción dietética, o sea, es cómo yo, ¿cierto?, voy a materializar la prescripción dietética a través de los alimentos, qué tipos, ¿cierto?, de alimentos, qué grupos de alimentos, van a ser lácteos alto en baja, alto en grasa, medio en grasa, bajo en grasa, ejemplos de porciones de alimentos, frecuencia diaria, frecuencia semanal, qué preparaciones yo voy a recomendar también, ¿cierto? Ahí algunos, aquí nos falta en este punto, preparaciones, nos quedamos en alimentos, en porciones y en frecuencia, ¿ya? ¿Qué factores yo voy a considerar en la pauta de alimentación, ¿ya? Voy a considerar el requerimiento del paciente, si realiza actividad física, ¿cierto? Si en caso de que realice actividad física, voy a intentar relacionar
esta actividad física con alguna colación, ¿cierto? Porque tal vez si el paciente consume una colación muy cercano a su hora que realiza algún tipo de entrenamiento físico, ya el paciente no se va a sentir bien. Por lo contrario, si yo los logro espaciar lo suficiente, ¿cierto? Yo no voy a desayunar a las 8:01 y a las 8:02 voy a correr 10 kilómetros. No, tiene que existir un tiempo de digestión de los alimentos una vez que yo, ¿cierto? Antes del entrenamiento y también post-entrenamiento, ¿ya? Vamos a reanudar, a compartir y a agrandar. Sorry, chiquillas, ya creo que cuando los alumnos se conectan a las pruebas más tarde, tienen que empezar más tarde y tienen dudas más tarde también, ¿ya? Mil disculpas. Los factores ciertos del requerimiento del paciente, a qué hora hace actividad física, se hace actividad física o no hace, en el caso que no haga actividad física, que es 9 de cada 10 chilenos, ya es cierto recomendar lo mínimo 30 minutos, ya diarios, idealmente, ya, idealmente, desde 30 minutos, 30 más, 45, 60, idealmente ir subiendo, ya, pero partir con 30 minutos día por medio, algo así, como lo mínimo mínimo, ya. Los horarios de las pacientes, ¿ya? ¿Tienen horarios de alimentación? Sí o no, ¿ya? ¿A qué hora es su primera alimentación diaria? ¿Ya? En algunos casos tienen una comida diaria, en otros casos tienen horarios, pero están muy espaciados entre sí, de tal forma que pasan 7 horas sin comer, 6 horas sin comer, y esto no está muy recomendado porque el paciente después, que pasa tantas horas sin comer, llega y cierto, come mucha cantidad de sushi, o papas fritas, o completo, alimentos de alta densidad energética. Considerar también los hábitos alimentarios, ¿cierto?, del paciente, qué tipo de alimentos tiene alguna preferencia, ¿ya? En caso de que le guste consumir frutas, verduras, lácteos, pescados, legumbres, ya aprovechar de que el paciente le gustan estos alimentos e ir, ¿cierto?, incentivando el consumo de todos los grupos de alimentos de ese tipo que el paciente ya le gusta. En el caso de que no le gusta, que tenga alguna aversión, alguna intolerancia, ir viendo también otras opciones sin lactosa, ¿ya? O también diversas preparaciones. El nivel socioeconómico también hay que considerarlo, ya que el paciente siempre voy a tratar de que logre, ¿cierto?, controlar su economía alimentaria, eligiendo, por ejemplo, ir a las ferias libres, ya, comprar frutas, verduras, ya, y también, cierto, en el caso de que pueda consumir ciertos alimentos que tienen el mismo valor, o en el caso de que consuma bebida azucarada, explicarle que la bebida azucarada tiene el mismo costo de un litro de leche, y por ahí, cierto, ir analizando ese tipo de cosas, ¿ya? Las guías alimentarias, siempre considerarla, ya, el nutriente crítico, según grupo etario. Recordar que las guías alimentarias, ¿cierto? Es por grupo etario, entonces, como dijimos ayer, guía alimentaria del escolar, del preescolar, del adolescente, del adulto mayor, la embarazada. Cada grupo etario tiene su guía alimentaria. Ya las que son más conocidas por nosotros son las del adulto, porque las vimos el semestre pasado. Entonces, esas ya se las saben al revés y al derecho. Nutriente crítico según grupo etario y estado fisiológico, patología asociada y etapa de cambio. Si el paciente está, ¿cierto? Cuando ustedes le preguntan, cuénteme, ¿por qué vino a la consulta hoy? Porque tenía que venir ya como paciente de la Camila. O sea, no hay mucho ganas de cambiar, pero si el paciente me dice, ¿cuál es su motivación? No, yo quiero cuidarme, quiero estar mejor, quiero vivir más años, o quiero bajar de peso y quiero disminuir mi masa grasa. Son todas opciones válidas, ¿ya? Si hay una patología asociada, también hay que considerarlo. Predominancia de alimentos naturales, o sea, imagínense, nosotros que estamos en Chile, Chile exporta ciertos fruta, verdura a muchos países, ¿ya? Entonces, siempre que predominen los alimentos naturales, por ejemplo, lo que es de nuestro país, que se cosecha acá, ¿cierto? Y menos huella de carbono, ¿ya? Pero alimento natural. No alimento procesado a los niños, por ejemplo, estos sachets que vienen de papilla, no, o sea, que es preferible que la mamá raye la manzana cruda en la casa y se la dé y ella ve qué ingredientes tiene. Para adultos también, o sea, ¿por qué algunos consumir fruta cocida? Consumir fruta cruda por la fibra, ¿ya? La fibra de la fruta cruda se mantiene más.
Recomendaciones también generales, tales como métodos de cocción, ya actividad física, el aceite crudo, las bebidas, la ingesta hídrica también es muy importante. Cuando ustedes entregan la pauta, también deben recordar especificar al paciente cuánta agua debe consumir. Si consume bebida, explicar qué pasa con el ácido fosfórico, cuando el índice de fósforo calcio es muy alto, qué tiende a ocurrir en el organismo, ¿cierto? Para obtener el calcio que necesita para que este índice, ¿cierto?, baje un poquitito. ¿Y qué alimentos tienen ácido fosfórico? Las bebidas cola, ¿ya? Entonces, ahí también profundizar un poco más respecto a los alimentos de alta densidad energética. ¿Qué condimentos puedo utilizar en el caso de que un paciente, ¿cierto?, sea hipertenso, ¿ya? Y el paciente no pueda consumir mucha sal. Puedo ocupar laurel, pimienta, cebolla, orégano, romero, un sinfín de condimentos, ¿cierto?, que solamente me van a traer beneficios, perejil, cilantro, ¿ya? ¿Qué alimentos no se van a recomendar? ¿Ya? Ahí, tal vez el paciente que está con sobrepeso y le voy a decir, no es recomendado que consuma azúcar, ¿ya? Pero el paciente diabético yo le voy a decir, está eliminada el azúcar de su dieta. Diferente, ¿ya? También un paciente, por ejemplo, que está con un estado nutricional normal, yo no le voy a decir, no puede consumir nunca azúcar, no. Solamente yo le voy a explicar por qué no está recomendado el azúcar. Si yo solamente le digo, ya, azúcar prohibido, siguiente. El paciente queda así como chuta, pero ¿por qué? Y a veces no preguntan. Entonces, cada vez que yo doy un consejo, explicar el fundamento fisiológico de cómo se comporta ese nutriente en específico en el organismo. ¿Ya? ¿Por qué yo le voy a decir las trans no, las saturadas no? Replácela por las poli, por las monoinsaturadas. ¿Pero por qué? ¿Ya? Formas de cocción, como les dije recién, consejos generales de hábito higiénico alimentario, recordar aquí la contaminación cruzada, la cocción que no sea en exceso de las verduras, ¿ya? Porque ¿qué pasa con las vitaminas hidrosolubles, ¿ya? Lista de intercambio de los alimentos, ¿cuáles puedo ir cambiando? Y finalmente un ejemplo de minuta. Los objetivos van a ser cubrir el requerimiento del paciente y mantener un estado nutricional óptimo, corregir un estado nutricional de sobrepeso o de nutrición, alcanzar las metas consensuadas, por ejemplo, disminuir valores de colesterol, ya, HDL, aumentar colesterol, o sea, disminuir LDL, aumentar HDL, ya, tener un mejor control metabólico, por ejemplo, de la glicemia, disminuir la hemoglobina glicosilada, etc. Brindar una orientación alimentaria, ¿ya? Entonces nosotros debemos ser capaces de explicar porciones, listado de intercambio y además cierto tipos de preparaciones y finalmente el nutriente que tiene ese grupo alimentario y qué beneficio nos va a traer el consumo de ese nutriente en específico por sobre otro. Y finalmente presentar distintos alimentos con diversas técnicas culinarias, ¿cierto? Ustedes saben que en Chile la gente consume pescado, pero es pescado frito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay como algo bueno y algo malo. Entonces, explicar con fundamentos de investigaciones clínicos, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el organismo cuando yo consumo este alimento? ¿Qué va a ocurrir si yo lo consumo de esta manera? ¿Ya? Elementos que van a componer, ¿cierto?, la pauta de alimentación. Componentes, alimentos recomendados, alimentos permitidos, alimentos restringidos. ¿Qué voy a decir yo? Disminuye hasta consumo. Elimine el consumo de este alimento, sustituya estos alimentos por este otro grupo, o cambie esta forma de preparación por esta forma de preparación distinta, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo encontrar, para el mismo alimento, yo puedo hacer un budín, puedo hacer una tortilla, puedo hacer un quiche, puedo consumirlo como ensalada, ¿ya? Entre muchas, como guiso, ¿ya? Entre muchas otras formas. Porciones de los alimentos recomendados, frecuencia de consumo, diaria o semanal. Variedad de las preparaciones con los alimentos recomendados, o sea, con este grupo de alimentos puedo hacer preparación A, B, C, D.
¿Le gusta la A? ¿Cómo se siente con la B? ¿Qué le parece la tortilla? ¿Qué le parece el budín? ¿Ya? ¿Qué le parece consumir en guiso? O como ensalada. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría atreverse a cocinarla de esta forma? También ahí, en esta parte, hay que hacer hincapié, porque en general las personas consumen los alimentos de cierta forma y cada cierto tiempo tienden a aburrir, ¿cierto? Si la persona siempre consume las lentejas guisadas, ¿ya? O si siempre, por ejemplo, la quinoa la hacen como acompañamiento. Por ejemplo, la quinoa se puede utilizar como ensalada, como hamburguesa, con huevo, ¿ya? La lenteja también puede ir como ensalada, ¿ya? Variedad de preparaciones, ¿cierto? Con los alimentos recomendados, horario, ¿ya? ¿Qué pasa aquí en el horario? Ver cómo lo es la persona, cuántas comidas al día presenta, tiene un horario establecido, se puede mejorar, sí, no. Y el próximo control en general va a ser para todos los pacientes con un mes, ¿ya? Nosotros veamos acá en la consulta que sepamos que les vamos a poder volver a ver, ¿ya? O en el otro caso también de que no los podamos volver a ver, que los pacientes sean capaces de mandarle un correo con alguna duda que tengan, ya usted, este es mi correo, este correo de mi profesora, ya, para que los pacientes si tienen algún tipo de duda, ya les puedan escribir en modo formal, ya como con un correo, con copia a mí, ya. Idealmente si el paciente está en riesgo, con déficit o con malnutrición por exceso, citar a un mes o incluso menos, ¿ya? Entonces, ahí también preocuparse en el caso de que estuviéramos atendiendo la U en forma normal, ¿ya? La nómina de alimentos recomendados o permitidos van a estar expresados en función de la pirámide, de la estacionalidad, del nivel socioeconómico del paciente, del plato, ¿cierto? La alimentación, hoy día la Rosita muy bien explicó al paciente, así debería ser su plato. Esta cantidad, 50%, está conformada por este grupo de alimentos, ¿ya? Este grupo de alimentos aporta estos nutrientes. Este nutriente realiza esta función en su organismo. Por eso es mejor que usted consuma este alimento en vez de ese completo que se comió ayer, ¿ya? Entonces, con fundamentos, ¿ya? ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficio me va a traer? Y además el estado de intercambio, o sea, si usted un día, ya que en este punto están todas súper claras con los alimentos de intercambio, no consume este alimento, puede cambiarlo por este otro alimento y va a traer nutrientes muy similares entre sí, que son proteína, calcio, vitamina D, vitamina A, etc. Alimentos restringidos. Aquí explicar qué pasa. Expliquen, chiquillas, qué es un alimento de alta densidad energética. Nosotros llevamos 3 años, algunas más años ya hablando alimento de alta densidad energética y no lo explicamos. ¿Qué significa? Muchas calorías, grasa, azúcar en muy poca cantidad en gramaje del alimento. ¿Cuántas calorías tiene una negrita? 240, no sé, un Super 8, 180. ¿Y cuánto pesa este alimento? ¿20 gramos? ¿30 gramos? Si yo lo comparo con una manzana, pesa 120 gramos, aporta 60 calorías, 15 gramos de hidrato de carbono, las mayorías son complejos, fibra. Entonces, explicar la diferencia, qué ocurre en mi organismo cuando yo consumo una pizza, cuando consumo una bebida cola, ¿ya? Y lo que yo le estoy ofreciendo por este otro lado es este grupo de alimentos, que tiene todos estos nutrientes, ¿cierto? Que cada uno de estos me va a aportar a mi salud en este etario, por ejemplo, en el índice glicémico, en la fibra, cómo la fibra me va a disminuir el colesterol, cómo me va a generar un mejor control de la glicemia, así. Pero expliquen lo que significa esto, porque nosotros lo manejamos súper bien, pero cuando el paciente lo tenemos al frente, se nos olvida en algunos casos explicar qué significa de alta densidad energética. Las porciones de los alimentos expresadas en medidas caseras, en unidades, cucharadas, cucharaditas, platos. Cuando ahí tengamos dudas de los platos, ¿cuál es el volumen que hace este plato? ¿Hace 300? ¿Hace 350? Ya, para que el paciente nos explique con mayor facilidad. Su taza es de 200 cc, de 300, hay tazones que son muy grandes, ¿ya? Su vaso, 150 cc, así. Y la frecuencia de consumo, ¿cierto? Recordar que el paciente puede consumir ciertos lácteos todos los días, pero además 3 lácteos por día.
también deben registrarlo, ¿ya? Cuando consume, por ejemplo, legumbres, ¿cuántas veces a la semana consume legumbres? Una semana. ¿Y cuántas porciones come ese día de la semana? Puede comer una, puede comer dos. Entonces, no olvidar registrar la frecuencia y la cantidad por día, ¿ya? Para que después la pueden pasar a porciones. Variedad de los alimentos de preparaciones según sus recomendaciones. El paciente puede utilizar y decir, si yo no quiero comer este alimento frito, ¿lo puedo consumir al horno? Claro, las mismas preparaciones, por ejemplo, la misma tortilla que ustedes realizan como tortilla, la pueden poner en una budinera y ya es budín, ¿cierto? Tiene otro nombre, obviamente que puede tener pan y otros ingredientes, pero yo puedo ir cambiando los métodos de cocción y a su vez, cuando yo cambio el método de cocción, cuando hago frito, cuando hago al horno, tengo menos cantidad de aceite. Y ese aceite, obviamente, que se va a sumar al aporte calórico del alimento. Por ejemplo, para el huevo duro, huevo frito, huevo en la tortilla, como guisos, como sopas, ya, como ensaladas también, pero yo tratar de no cerrarme tanto en las preparaciones que ya conocemos, sino que ir también viendo otras formas mediante las cuales yo puedo preparar estos alimentos, ¿ya? También es importante, como estamos con mascarilla, la voz, ya que ustedes fijen que sea una voz que no sea tan bajita, porque algunos hablan muy, muy bajito y apenas yo lo alcanzo a escuchar de la otra salita, ¿ya? Y el paciente igual, cuando es muy bajito, también tienden a no hacer preguntas, ¿ya? Horario, ¿cierto? Tratar de hacer mejorar el horario, ¿ya? Y que el paciente diga, no, es que yo como 4 veces al día y tengo mucha hambre entre tal y tal horario. Entonces, ve la factibilidad de que el paciente pueda consumir una colación en el caso de que sea necesario. Si el paciente tiene una alimentación, ya que en general come cada ciertas horas, no presenta apetito entre medio y sus horarios de comida además son muy completos, vale decir, del almuerzo tiene una ensalada, un plato de fondo y un postre, ya no va a ser tan necesario que el paciente aumente otro horario de comida, otra colación. Ahora, si el paciente dice, no, yo para el almuerzo siempre me queda una fruta y yo me la como más tarde, o me gustaría tal vez en la noche cuando me da apetito, en vez de consumir unas papas fritas, yo me podría tomar una leche o me podría consumir una fruta o un yogur, ya en estos casos ir viendo la factibilidad de agregar colaciones, ¿ya? O cuando yo veo que el paciente pasa muchas horas sin comer, ¿ya? Porque entre comida grande, entre almuerzo, entre 11, comida, ya por trabajo pasa mucho tiempo sin comer y le refiere que le gustaría o que tiene el tiempo no para volver a comer, sino que por una colación pequeña, un fruto seco, puede picar en el trabajo, tal vez eso se podría aconsejar o gestionar. La citación del próximo control según metas y objetivos planteados, ¿ya? Entonces aquí yo les decía, tal vez en APS va a ser difícil que podamos ir viendo a los pacientes al próximo mes, sobre todo programas de salud cardiovascular, que eso ya ellos tienen un programa, ¿cierto? Un algoritmo cada cuántos meses, es control con qué profesional, ¿ya? Pero en general el paciente que es de morbilidad, que vienen porque están con sobrepeso, con obesidad, idealmente es cada un mes, pero en APS no es tan así porque va a ser según la disponibilidad horaria, ¿ya? Ya, esta es la parte más importante, chiquillas, porque los pacientes pueden ir a internet e imprimir una pauta, pero esto es nuestra expertise. Nosotros somos las expertas en hablar de nutrientes, ¿ya? Y cómo este nutriente, ¿cierto?, va a ejercer una acción en su organismo de tal forma que va a mejorar alguna condición, vale decir, la microbiota intestinal, el sistema inmune, los radicales libres, ¿cierto? El proceso de envejecimiento, ¿ya? Aquí yo puedo hablar de fibra, puedo hablar de antioxidantes, de vitaminas, de alimentos funcionales, del agua, de los macronutrientes. Yo puedo hablar del hidrato de carbono complejo, hidrato de carbono simple, de la sacarosa, de la lactosa, de la fructosa. Puedo hablar de proteína, de alto valor biológico, de la digestibilidad de las proteínas, de la grasa. No quedarme en el aceite de oliva y el ácido graso insaturado. Ir más allá. ¿Qué beneficio? ¿Qué ocurre en mi organismo cuando prefiero consumir ese tipo de aceite
por sobre el otro tipo de aceite, ¿ya? Nutrientes van a ser que hacen que el consumo de este alimento sea mejor que estos otros alimentos de alta densidad energética que estoy intentando que el paciente deje, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre en mi organismo al preferir este alimento? En el arándano, yo puedo decir tiene antocianina, es un antioxidante, además tiene potasio, magnesio, vitamina C, fitoestrógeno, polifenoles. ¿Qué beneficio me va a traer? Entonces yo digo al paciente, cuando usted elige consumir arándano dentro de algunos antioxidantes, del arándano está la antocianina y los polifenoles. Y eso le va a ayudar a potenciar su sistema inmune y además a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, en general, ustedes se quedan aquí en las frutas. Tienen que consumir 3 frutas diarias. Ejemplo, una taza de frutilla. Todas dicen eso, las he escuchado toda esta semana. Ya, una naranja, 2 mandarinas. ¿Ya? Pero cuando yo hablo de nutriente, ¿ya? Y del potenciar el sistema inmune, esto es un ejemplo al azar, y prevenir enfermedades cardiovasculares, o sea, la persona puede ver, evidenciar con ustedes, ¿cierto? Con todos los estudios que ustedes están leyendo día a día, la evidencia científica me dice que la selección de este alimento por sobre el resto me va a traer este beneficio. Entonces, me está dando las bases científicas, moleculares y fisiológicas por las cuales yo debería elegir este alimento todos los días. ¿Les queda claro, chiquillas, este enfoque que quiero que le sigamos dando a la... Me quedan ya 3 alumnas, queda la Cami, la Catherine, la Nancy. ¿Ya, chiquillas, les queda claro? Sí, profe. Sí, yo voy a sacar agüita un minutito. Sí, profe. Sigamos. Por ejemplo, es de vital importancia también la forma en la cual van a expresar la información. Ustedes dicen, a ver, acá este alimento, 3 porciones. Ejemplo, 5 galletas de soda, 2 rebanadas de pan de molde, ¿cierto? Media marraqueta, usted reparte media marraqueta al día, en la noche, ya, en fin. Entonces yo estoy hablando ya con tono de voz. Énfasis. Usted idealmente tiene que preferir los cereales integrales, porque los cereales integrales, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces yo ahí estoy poniendo un énfasis en un tipo de cereal del primer grupo que yo estoy empezando. ¿Ya? Entonces yo voy a decirle, con cierto énfasis, porciones, ¿por qué? ¿Qué ocurre con, y el paciente me dice, pero ¿por qué es tan mal el azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Ya? Es un disacario, es la sacarosa, compuesto por, tiene este índice glicémico. ¿Qué hace el páncreas? ¿Ya? Secreta insulina. ¿Y qué pasa cuando el páncreas, ¿cierto?, está agotado, que la persona tanto hidrato de carbono me dio tantos días seguidos, ya que el páncreas ya dice, knockout, me rindo. Y ahí la persona tiene diabetes, ¿ya? O sea, ¿con qué parte? Con metformina, con ejercicio, con dieta. Pero si no toma conciencia y sigue estando en precontemplación, ¿a qué puede llegar? A insulina, ¿ya? Entonces, explicar también que si bien el paciente puede estar sano, puede estar con diabetes, con un buen control metabólico de la enfermedad, es posible, ¿cierto?, poder sobrellevarla, ¿ya? Con algunos indicadores de glicemia, de insulina, de hemoglobina glicosilada, ¿ya? El paciente va a ser posible si es capaz, ¿cierto?, de seguir la pauta de alimentación que yo le estoy entregando también, ¿ya? Énfasis también en los nutrientes aportados por grupo de alimentos y sus beneficios. Recordar igual el consumo de agua, de fibra y algunos alimentos funcionales también. En el caso de que ahora estamos en Chile y hay muchos alimentos que son funcionales, incluso se exportan, los tenemos. Están como oferta, pero ¿los estamos demandando como consumidores? Ejemplo, acá tengo un libro que se los voy a enviar, lo tengo por aquí, ¿dónde está mi? Hasta allá me mochila, se lo mostré el día de la Rosita, ya un libro súper entretenido que es del INTA, ya que se llama Los colores de los alimentos. Entonces, por ejemplo, acá se fijan verde.
¿Qué pasa con las verduras de hoja verde? Nosotros sabemos que son de libre consumo, pero el paciente no lo sabe, ¿ya? Entonces de partida tienen pocas calorías, tienen un alto valor alimentario porque tienen vitaminas, ¿ya? A, C, vitamina K, ¿cierto? Del complejo B, además tienen vitamina E, magnesio, potasio, fibra, el color verde es por la clorofila. Además aporta folatos que nos ayudan al desarrollo del cerebro. Tiene además luteína de los carotenoides, ¿ya? También tiene estos antioxidantes de la luteína que nos ayudan a la salud visual, ¿ya? Las crucíferas como el repollo, ¿ya? Repollo de Bruselas, nabo, también tienen fitoquímicos que se han asociado a la disminución en el desarrollo de cáncer. ¿Se fijan que con este enfoque que le damos a los alimentos, damos un orden de intención, de importancia, más allá de las calorías? O sea, más allá de que este alimento me aporte bajas calorías, me aporte agua, la evidencia científica nos ha demostrado que este alimento tiene estos antioxidantes que me ayudan a esta función en específico, por ejemplo, a reducción de riesgo de cáncer, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Después tenemos amarillo y anaranjado. Entonces acá explicamos por qué es importante el programa 5 al día. ¿Se acuerdan? Está en el INTA también. ¿Sí? Sí, sí, está en el portal que yo ayer ingresé. Yo Ah, lo tengo, lo tengo en físico, por si ya. lo quieren sacar fotocopia, se lo puedo prestar. Súper, súper, Cami, gracias. Entonces acá también, ¿por qué es importante estos alimentos amarillos, anaranjados, ya? Por el betacaroteno. ¿Qué tiene el betacaroteno? Provitamina A y otra vitamina A antioxidante, ¿ya? También tienen vitamina C, ácido fólico, un poquitito de calcio, ¿ya? El complejo B también que ayuda a reducir algunos defectos congénitos y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, ¿ya? Entonces acá si se fijan, yo voy a ir por grupo de alimentos también explicando los colores y algunas asociaciones muy importantes, ¿ya? Los alimentos de color blanco tienen compuestos azufrados, ya también tienen algunos minerales, potencian el sistema inmune, tienen fibra, ayuda a mantener adecuados niveles de colesterol, ya en qué se encuentra, en ajo, en cebolla, también ayudan a bajar la presión arterial, el colesterol, ayudan al organismo a combatir infecciones, ya. También encontramos acá indoles y sulforanos en coliflor, que también ayudan a inhibir el crecimiento de cáncer, ¿ya? Los polifenoles también se encuentran en peras y uvas, también ayuda a disminuir el riesgo de cáncer, o sea, es harta la bibliografía que tenemos al respecto para poder fundamentar estas decisiones nutricionales de los pacientes que sean óptimas, que sean saludables, ¿ya? Azul morado tenemos acá antioxidante, porque este color, ¿cierto? Vitamina C, fitoestrógeno del complejo B, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Rojo, tenemos acá algunos tomates, algunos berries, ¿cierto? Carotenoides, vitamina C, prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y también en riesgo, disminución en riesgo de cáncer, por ejemplo, de próstata. Y eso está archidocumentado. Ahora, para quienes quieran saber un poquitito más allá, cuando hablamos de cuánto antioxidante tiene cada uno de estos alimentos, por ejemplo, el calafate, imagínense, 25.000, ya está medido acá en ORAC, que la medición de ORAC es como toda la cantidad de antioxidantes que tiene el alimento, todos los compuestos activos. Por ejemplo, los polifenoles, ya, entre otros, ya, antioxidantes también, y eran otros más. Aquí más adelante vienen. Imagínense, calafate, maqui, nuez, mortilla, mora, ciruela, arándano, frambuesa, ¿ya? Y todos los tipos también, no sé, todas las especies también, por ejemplo, fíjense la manzana Royal Deli versus esta otra, la Fuji, por ejemplo. Ahí se va marcando cuáles tienen más antioxidantes que otras, ¿ya? O sea, como les explicaba recién, ¿cómo se expresa la riqueza antioxidante de un alimento? Entonces, es cuando los alimentos ya es su capacidad antioxidante total, tanto vitamina C, vitamina E,
carotenoides y polifenoles. En general se expresa como ORAC, que significa, en el fondo, la capacidad de absorber radicales oxígeno, ¿ya? Entonces, eso es todo. También se puede medir en PFT, que es el contenido total de polifenoles, ¿ya? Por el fondo, ORAC es todo, y en base a todo encontramos carotenoides, polifenoles, ¿ya? Vitamina C, vitamina E. Entonces, el contenido de polifenoles va a ser siempre menor, porque el total va a ser más, porque los considera a todos los con actividad antioxidante. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya. O sea, acá tenemos más ejemplos. Ven, imagínense el perejil, la cantidad de antioxidante, o 28.000, albahaca, cilantro, la espinaca, el repollo morado, la selga, el ajo, el pimentón, la lechuga francesa, española, milanesa, todos los tipos de lechuga, los tipos de tomate también, la chalota morada, blanca, la cebolla. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo, ya que nos permite ver, por ejemplo, este tomate de ORAC tiene 134, pero de polifenoles tiene 28. Después también tenemos acá esta que es de color, la cebolla nueva, también tiene la lechuga española, pero ¿qué podemos ver acá? Si se comparan los valores ya de ORAC y de PFT, del peso fresco de 2 ensaladas, preparadas con distintas variedades de lechuga, tomate y cebolla. Se destaca además el significativo aporte supone la incorporación de una pequeña cantidad de perejil, el cual también puede ser reemplazado por cilantro o albahaca. Entonces, miren, si yo elijo, ¿cierto?, el tomate beef, veo el tomate granel, miren la cantidad total de antioxidantes, ¿ya? Es mucha. Si yo tengo lechuga española, acá tiene 240-15 versus esta también. Esta tiene acá, española, debería ser distinta, ¿ya? Ah, pero acá tiene con perejil, ¿ya? Entonces acá todo en general suma más. La chalota morada versus la chalota normal, ¿ya? Pero en el fondo, o sea, son todos los alimentos buenos, solamente que ciertas especies, digamos, fruta, verdura, van a tener incluso una cantidad significativa mayor de antioxidantes que otras, ¿ya? Para que ustedes pudieran ver, ¿ya? Acá tenemos más ejemplos ya de los alimentos, acelga cruda, achicoria, además la achicoria tiene cierta inulina que nos ayuda para la microbiota intestinal, o sea, achicoria, súper alimento, ya el pimentón, cierto que tiene vitamina C, los porotos verdes también, ácido fólico, betarraga, ¿ya? Y ahora para finalizar algunos ejemplos de pautas alimentarias, ustedes saben, es cosa de entrar a internet y va a haber una gama gigante. O sea, la idea, como decía la Cami al inicio, es que la pauta sea didáctica, que me den ganas de leerla, que no tenga tanto texto, que sea algo como cuando uno lee un libro que le encanta, que le apasiona. O sea, esto me dan ganas de abrirlo, de seguirlo y de ir analizándolo, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo, ya que en el fondo, si se fijan visualmente, se ve atractivo. ¿O soy solo yo? No, es verdad. Y ¿Cierto? dan ganas de leerlo, en verdad. Dan ganas de leerlo. Texto como que a uno le da lata. Exacto. Sobre todo O sea, acá dice, yo elijo comer sano. Unos consejos sencillos, dice. No usar café ni edulcorante, ¿ya? Acá dice fruta en lugar de jugo, ¿cierto? Tostada de pan integral con palta, tomate, no embutido. ¿Se fijan acá? O sea, si yo consumo un café o un té, no consumir azúcar, no edulcorante, ¿ya? Consumir para el fondo ver los sabores reales del alimento, ¿ya? Consumir fruta en vez de jugo de fruta, tostada de pan integral en vez de pan blanco, utilizar alimentos altos en lípidos o verduras en vez de embutido. ¿Ya? O sea, si se fijan, el consejo está súper claro, muy resumido y preciso. No tiene ninguna palabra de más. ¿Ya? Para que vean cómo transmitir la información.
Después dice, las bases de nuestra alimentación deben ser las frutas, las verduras, hortalizas. Y esto no es negociable. Apuesta por las grasas buenas. Entonces dice, escoge aceite de oliva, frutos secos, palta, pescado, ya, pero aquí también dice qué elegir, pero también falta el por qué, ¿ya? Ojo. Deja de ser carnívora. También aquí eso es súper importante, en la FAO, la OMS, me acuerdo, recomendaron disminuir el consumo de carne, pollo y carne procesada, ya hasta una cantidad muy bajita diaria, menos de 50, menos de 100 gramos, ya, entonces también ahí, ojo con lo que es las carnes procesadas, o sea, si la FAO, si la OMS nos recomienda disminuir el consumo de estos alimentos, o sea, ojo, ya, para las personas que en general son carnívoros, digamos, que comen carne 2 porciones al día, ya, yo conozco gente que come así, ya, así tal cual, agua. No hay otra bebida más saludable que el agua, pero mucho que nos empeñemos. Con los chicos en Ciencia de los Alimentos, hace como un par de semanas analizamos Gatorade, distintas marcas, jugo, néctar, bebida con azúcar, bebida sin azúcar, la cantidad de aditivos es estratosférica, ya es, por más que algo diga, es jugo de fruta, agua con sabor, o sea, nunca va a ser el agua que tomamos en la casa, ¿ya? Ahora, para alguien que dice no me gusta el agua, pero yo estoy dispuesto a hacer cambio perfecto al agua, yo la pongo en el refrigerador, le pongo unas 5 rodajas de pepinos, pepinos picados, menta, y tomo eso, sin endulzante, sin azúcar, y tomo agua con sabor, que yo vi qué ingredientes tienen, me consta, ya, que no tienen ácido fosfórico, edulcorante, sabor al natural, idéntico al natural, ya apartamos incluso aditivos que están prohibidos en otros países, acá están permitidos, ya. Que hay otra, ya, que se ve un poquito más antigua, como más fit, ya. Fruta, verdura, carbohidratos, grasa, agua, actividad física, proteína, lácteos, acá, si se fijan, es más bien visual, no tiene letra, ya es como ejemplos, alimentos y números, ¿ya? Acá otra pauta alimentaria. ¿Qué alimentos incluye? Adaptación a la dieta vegetariana. ¿Qué elementos excluye? ¿Cuáles alimentos incluye? Entonces acá también habla de cereales refinados, carnes blancas, huevos, lácteos, verduras, fruta, legumbres, grasa. Excluye. ¿Ya? Acá no sé por qué excluye los cereales integrales. No, yo no los excluiría jamás. Es una pauta en específico, carne, lácteo, ¿ya? La dieta vegetariana, legumbres, tofu, seitán, leches vegetales. Ahí no sé qué tan leches son las leches vegetales, para mí son bebidas a base de cierto alimento, porque igual les ponen mucho azúcar y no tienen mucho calcio ni proteína, ¿ya? Y después tenemos otra pauta alimentaria que es cuando uno al paciente nos dice, Profe, ¿sí? en el caso que llegue, por ejemplo, un paciente que no consume lácteos y no le gustan los lácteos y no hay caso que consuma lácteos, nosotros podríamos recomendar que se haga, por ejemplo, sus leches vegetales y la pueda fortificar con suplemento. Exacto. Esa Ya. es nuestra función, Cami, ¿ya? Esa es nuestra función, o sea, que yo vea, porque si yo voy y le digo, por ejemplo, cuando salió el Hades, hace 15 años atrás, era recién, Esos fueron los primeros, po. exacto, esos Sí. fueron los primeros. O sea, en mi casa, mi hermano chico, como es tan mañoso, mamá, yo quiero Hades porque la es saludable. Yo recién estaba estudiando nutrición, hace 15 años atrás, y era como, esto no lo veo tan bueno como pinta, ¿ya? Pero es lo que pasa hasta el día de hoy, o sea, a un alimento le ponen bebida a base de almendra, y los veganos, los vegetarianos, que no saben mucho al respecto, lo consumen, y se dan cuenta que la proteína es bajísima, son 3 gramos de proteína, son 10 gramos de hidrato de carbono simple, porque para que sea dulce, sea rica, le ponen azúcar. Y así una serie de otras cosas, calcio es bajo, no está fortificada, ¿ya? Entonces, la persona puede ser vegetariana, puede ser vegana, pero tiene que cuidar los alimentos que está consumiendo, ¿ya? Y ahí hacer su propio cierto yogur en casa, ¿ya? O también fermentar ciertos tipos de alimentos y además fortificar, como dijo la Cami muy bien, en cual el paciente sepa que no va a tener, por ejemplo, no va a tener mucho calcio, va a tener calcio en la almendra, pero no va a tener el calcio que tiene la leche. Entonces, fortificar. Eso es lo que tenemos que hacer cuando la alimentación no es capaz de cubrir el requerimiento. Y eso aplica en tanto para pacientes sanos, como hospitalizados, como con patologías, ¿ya?
Y esto, ¿cierto? Cuando algunos pacientes no, es que yo quiero saber todo lo que voy a comer en la semana porque a mí no se me ocurre nada, también tenemos que tener a disposición hacer una pauta semanal, ¿ya? Saca, yo ya la pizza mediterránea la sacaría desde ya, Patigo también, ¿ya? Pero es como un ejemplo para que ustedes vean todas las formas de presentación. No es el fondo, es la forma, ¿ya? Chan, chan. Profe, ¿Mm? yo quería hacer una consulta respecto a la forma, por ejemplo, cuando nosotros le entregamos al paciente las tablitas con el tamaño de las porciones por grupo de alimentos. Si bien nosotros tenemos toda esa información, por ejemplo, el grupo de alimentos de los azúcares, en ese caso, si le vamos a entregar esa información, lo ideal es, o sea, es mejor no entregarles esa información, por ejemplo, las porciones de azúcares, o igual mostrarle que está esa información, pero no sé, tacharlo y decirle que eso está prohibido. ¿Le muestro, le digo que está prohibido o lo omito? Esa es la duda. Esa es la duda, porque claro, nosotros tenemos todas las tablas, tenemos los lácteos altos en grasa, los lácteos bajos en grasa, los lactomedios en grasa. Entonces, no sé, en base a su experiencia, ¿qué es mejor? ¿Darle las tablas con solamente los alimentos que uno sí le recomienda? Porque me da la impresión que a lo mejor el paciente, si uno no le muestra lo que no puede comer, después igual se queda con la duda, así como, ¿Lo ¿podré podría? o no comer esto? Hay que No presentarlo de sé. igual forma, Cami. Lo que sí es importante es recordar. Por ejemplo, algunos pacientes piensan que, no sé, el helado soft, por ejemplo, no dar un ejemplo, tiene leche. Y el helado soft es una emulsión de aire en grasa. No sé yo explicar. Claro. Ya usted me comentó que se comía una media luna los fines de semana. La media luna, yo tengo que contarle que es un alimento que consta de grasa, de azúcar, ya, que tiene un índice glicémico alto, etcétera, etcétera. ¿Ya? La porción de azúcar es una cucharadita. La ideal es que usted consuma en la menor cantidad posible este alimento o no lo consuma. ¿Ya? Y una cucharadita aporta 5 gramos de azúcares simples y 20 calorías. Ahora, si yo este alimento, que es tan poquitita cantidad, lo comparo, por ejemplo, con una taza de frutillas, ya la taza de frutillas tiene el triple de calorías, pero pesa 20 veces más. Y ahí yo con ejemplos de alimentación como de alta densidad energética, compararlo con la alimentación saludable, hago la bajada y doy el fundamento sin decir explícitamente, sin decirle, usted no puede consumir esto, pero no, o sea, yo le estoy diciendo, esto existe, ¿ya? Y a su vez, este otro lado de la alimentación saludable aporta esta cantidad, este peso, esto pesa el alimento, esta cantidad de fibra aproximadamente, esta cantidad de hidrato complejo, y le va a aportar saciedad, etcétera, etcétera. Lo que no hace hidrato simple. Profe, y con el tema del azúcar, de la sacarosa, ¿se puede reemplazar por tagatosa? Es que en el tema de los endulzantes, Nancy, ahí va a entrar el tema de cada persona. Hay personas que les gustan los endulzantes, personas que no, hay personas que tienen dudas. Personas que dicen, a mí es que me gustaría consumir endulzante, pero es tan químico. Ok, si usted siente que es químico, el fin de semana vaya a la feria y en la feria venden las plantas de stevia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Han probado la planta stevia ustedes, chiquillas? No. Yo la he comido. Es una planta que la hoja es dulce y es como que es así la cabeza, es dulce. Entonces, puede ser que la persona le agregue una hojita verde o seque las hojas y las muela y se las agregue. Eso es una Profe, también se puede echar las hojitas de stevia en agua caliente, como hervir un poco y después esa agüita se ocupa para endulzar. Ya, eso es 100% natural. ¿Se fijan la diferencia? Porque cuando ustedes compran un endulzante, el endulzante de partida nunca es puro, siempre trae mezcla, ese sulfamo de potasio, sucralosa, aspartamo, ciclamato, ya me parece que ese ya está prohibido, pero el ciclamato lo prohibieron parece, pero en fin, son todas mezclas de químicos. También ocurre en los postres de leche que son, digamos, para que no les pusieran etiqueta, les pusieron endulzante, ya, pero todos tienen muchas mezclas de endulzante. Entonces el paciente yo le puedo decir, espera, déjame terminar. Le puedo decir al paciente, usted puede consumir este endulzante, pero en el caso que usted quiera consumir un alimento que endulce en forma natural, está la planta de stevia que le puedo utilizar, como dijo la Cami, echando a cocer, secando la hoja o agregándole la hojita verde a algunas preparaciones.
Pero esa es la única forma que usted va a estar endulzando en forma natural. Todo el resto de endulzantes son químicos creados en la industria alimentaria, que de igual forma sirven, se pueden consumir, pero no son naturales. Ojo, ahora sí, dígame. Profe, lo que pasa es que la tagatosa la recomiendan a pacientes diabéticos. Ya se supone que hay pacientes diabéticos que no deben consumir nada de azúcar. ¿Ya? O sea, es mejor recomendarle las hojas de stevia natural que la tagatosa. Es que la tagatosa en sí, ¿tiene alguna mezcla o es tagatosa pura? No, hay tagatosa con diferentes porcentajes por lo que he visto yo en el Jumbo, por las ¿Ya? comparé. Habían como 3 y una que traía más porcentaje de, por ejemplo, de sacarosa. Venía con sacarosa alguna tagatosa y así. Es que Pero en los porcentajes varían. la que tiene sacarosa no podría consumir. Exactamente. Pero en general el paciente diabético, Nancy, puede consumir endulzantes en general versus azúcar. Ahora, si entre natural y endulzante, ahí van a entrar en juego lo que quiera consumir el paciente, en verdad, lo que esté dispuesto él a consumir, lo que le guste, sus gustos y preferencias también. Pero esa es la oferta que yo como nutricionista le puedo entregar. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan, chiquillas? ¿Quién falta mañana? Cami, el lunes Nancy. La Cami está ok con sus 2 planillas, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Profe, ¿se le puede llevar alguna receta? Así como... Lo que usted quiera, lo revisamos mañana a las 9. Antes de empezar, revisamos todo, ¿ya? Ah, ya. Nancy, para el lunes, ¿cómo está con sus pacientes? ¿Le falta alguien? Ay, no se escucha. ¿Chiquillas, escuchan ustedes o en mi internet? No se le escucha así como, como Nancy, por ahí. Ahí volvió. Profe, disculpe que se me había descargado el computador. Profe, tengo solamente un paciente confirmado. Solamente uno y estoy súper... estoy con harta presión igual, profe, porque no sé qué voy a hacer. Pero mañana es viernes. Mañana entonces, cuando estamos con la Cami, vamos a la U y vemos si le podemos conseguir Profe, los otros pacientes. la hija de una paciente ¿Ya? quiere atenderse, que Ya. va mañana. Ya. Eh, Hay una. Ayer creo que me preguntó, es una paciente que tiene lupus eritematoso, hepatitis autoinmune. Ya. Me dio ese diagnóstico por si se podía atender. Ya. Teníamos que poner un contacto ahí, Nancy, con esa paciente, ¿ya? En todo caso, igual mañana voy con la Cami y podemos ir a ver quién nos quiere evaluar, ya que hemos evaluado ya a casi todas las personas, ¿ya? Pero mañana yo me comprometo, Nancy, hábleme a las 4, ¿ya? Porque a las 4 por ahí estamos terminando y yo le aviso, ¿ya? Ya, yo igual si me consigo, obviamente los pacientes le aviso también, profe. Ya, súper. Ya, muchas gracias. Ya, chiquilla. La tarea queda para el fin de semana que me envíen su caso completo, ¿ya? Me ha llegado el de la Dani y el de la Cami. Ya los tengo ok, no les he acusado recibo, pero ya me llegaron, ¿ya? ya, pero se lo mando. Hoy entra en la solemne del miércoles 16, ¿ya? Ah, Ya, chiquillas, entonces yo el fin de semana les envío los casos entre el fin de semana, lunes, martes, les envío los casos con los comentarios adjuntos, ¿ya? Mándenmelo en Word, Profe, ¿cuándo hay que mandar el caso? de aquí al domingo. Ya, de aquí al domingo, perfecto. Y la solemne, ¿qué es lo que entra en lo que hemos visto hoy?
todo desde la solemne pasada. Lo que hemos visto También. hoy, objetivo, Ya. anamnesis dietaria, examen físico, antropometría, es como todos los aspectos como lo operacional de ver al paciente. Ya, profe. Ay, chiquillas, nos vemos mañana, Cami. Ánimo, Cami, consejo, colación, lleve, ¿cierto, Rosita? Dígale, Rosita. Ya, profe. Sí le dije, de hecho, que llevar a colación. Rosita no tomó desayuno, hoy día ya veía que se me desmayaba, tanta hora estando ahí hablando con los pacientes, tanta encuesta hacer. Agüita, Cami, y colaciones varias, como yogur, cereal, fruta y agüita, ¿ya? Ahí con Profe, profesora, antes de que se vaya, profe, lo que pasa es que, claro, obviamente al paciente se evalúa solamente con ropa interior o ¿cómo? No, es con ropa, Para tomar para subir a la canita, con ropa. sin calcetines, y para medir los pliegues que se sacan la polera. Eso es todo. Ah, ya. Y el pliegue de pantorrilla, ¿no? No, Nancy, hay ¿No? que crear 2 planillas, ¿ya? No sé si las habrá visto. Sí, sí la vi, profe. Ya, una es una planilla que dice enlace y la otra es una planilla que es un Excel. De aquí al domingo, idealmente tener todo lleno, si no, no va a poder ingresar a la U el lunes, ni usted ni su paciente. Tiene que estar lleno las 2, ¿ya? Ok. Y Catherine, estamos aún esperando la respuesta que nos den de docencia, ¿ya? Profe, yo no tengo problema, espero aquí con paciencia. Súper. Ya, chiquillas, nos vemos la próxima semana, que estén súper bien, las que puedan descansar, que descansen y que les vaya muy, muy bien. Chau, chau. Ya, profe, que esté bien. Chao, profe. Nos vemos mañana, Chao, Cami. profe, hasta luego.